Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Luis Guerra y soy un DevOps Engineer aquí en Globant. Bien, yo podría ser el Luis que nuestro querido César habló hace un rato. He estado en Globant por un poquito más de 5 años y bueno, yo soy un apasionado, como bien lo dijeron, de AWS. He estado trabajando en el ecosistema AWS por muchísimo, muchísimo tiempo y también soy un entusiasta de las comunidades de AWS que también les invito a todos a que participen en sus comunidades locales. Yo estoy locado en la Ciudad de México y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo hacer una integración exitosa de un framework de MLOps en un entorno DevOps. Vamos a ver qué es esto de MLOps, cómo se come, qué se hace con él. Vamos a ver también un caso real cuando un Data Engineer o un Data Scientist nos pide algo. Podemos llegar a sufrir, pero también nos vamos a divertir un montón. Les voy a enseñar cómo hicimos este framework en esta organización y después cómo integrar este framework a un sistema de visualización, que en este caso va a ser QuickSight. Al final les voy a dar algo de lo que yo aprendí con esta experiencia y bueno, vamos a poner un espacio para preguntas al final. Antes de ser un DevOps, creo que soy una persona, pero no creo, soy una persona. Entonces, primero que nada, ¿quién soy yo? ¿Quién es Luis Guerra? Soy un super nerd, me encanta Harry Potter, me encanta El Señor de los Anillos, soy el orgulloso papá de este perrito que ven, que se llama Chempo, y dentro de mis pasiones, además de obviamente todo este tema DevOps y Cloud y AWS, está el karate, llevo haciendo karate por algunos años, y muy recientemente empecé a jugar golf que es algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo, pero hasta ahora me estoy dando pues la oportunidad de hacerlo. Ahora, entremos en materia. ¿Qué es MLOps y por qué quiere hablar conmigo? ¿Qué es esta cosa de MLOps? Bueno, pues agendemos algo de historia, veamos algo de historia de este término. DevOps. Todo inició con DevOps. El DevOps, como ya bien lo dijeron algunos de mis compañeros en charlas anteriores, es esta unión entre los desarrolladores y las operaciones. Es cuando no había comunicación, no había nada que uniera a estas dos metodologías. Y es en este momento cuando nace esta cultura que podemos conocer como DevOps. Pero en algún momento del tiempo, empezamos a tener muchísimos términos con ops. Por ahí veía en el chat que muchos decían, ¿cuántos ops hay? Bueno, hay muchísimos términos con ops. Hay FinOps, hay DataOps, hay NetDevOps, hay ChatOps, hay GitOps, hay DevSecOps. Y bueno, el que vamos a ver hoy, que se llama MLOps, que es un término que es relativamente nuevo, pero bueno, también les voy a dar un poquito de historia de cuándo nació este término que es conocido como MLOps. Entre 2015 y 2017 empiezan a surgir problemáticas relacionadas con la escalabilidad de modelos matemáticos. Todo el mantenimiento, ciclo de desarrollo, monitoreo y sobre todo seguridad que este nuevo paradigma estaba creando. Porque al final estos nuevos modelos matemáticos estaban siendo tratados como aplicaciones web. Entonces esto acarreaba no solamente todas las virtudes, sino también todos los problemas que esto conllevaba. En 2019, Google formaliza el término en GCP y es a partir de este momento que el término, las herramientas y los servicios en todas las nubes, no nada más en GCP, sino también en Azure, en AWS y en las otras nubes que también existen, empieza a popularizarse y todo el ecosistema empieza a llenarse con soluciones, con herramientas, con frameworks, con libros de qué es, cómo se hace, qué se necesita para tener MLOps. Entonces, todo esto como en conjunto nos lleva a que MLOps, en pocas palabras, tiene algunos aspectos. De los más importantes que yo puedo resaltar es el CI/CD, pero con Machine Learning. Este es un paradigma un poco diferente porque no estamos empaquetando aplicaciones que son pequeñas, sino aplicaciones o contenido que puede llegar a ser masivo, que puede pesar muchísimo dentro de un servidor o dentro de algo que esté sirviendo este modelo. También tenemos el monitoreo, pero ahora no solamente vamos a monitorear nuestra infraestructura, también vamos a monitorear cómo está el performance del modelo, qué tan específico está haciendo, las inferencias que también nos las está dando, o bueno, como ahora lo podemos ver, qué tantas alucinaciones está teniendo este modelo.
También vamos a tener la infraestructura que soporta a los modelos. Al final, todo tiene que estar soportado por infraestructura, ya sea que la veamos y la manejemos o no, o que sea manejada por nosotros. Pero al final, alguien tiene que hacerla. Es entonces cuando también tenemos esta infraestructura que tiene que soportar a los modelos. Y el más importante de todos, que es el que creo yo, que es un pilar fundamental, no solamente de esta cultura MLOps, sino también de de muchas de las otras culturas ex-ops, es la colaboración, la comunicación. Siempre necesitamos de alguien para que podamos tener un éxito al estar metiendo estos frameworks o estas culturas dentro de organizaciones. Ahora veamos un caso en donde un equipo con data engineers y data scientists nos hace una serie de peticiones que nos hará sufrir, pero también nos hará divertirnos muchísimo en el proceso y también nos hará aprender muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, ellos, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Mira, es muy simple. Siempre empieza con esa premisa. Mira, esto es muy simple. Quiero un ambiente de desarrollo para modelos, porque obviamente, pues yo voy a estar desarrollando los modelos. Entonces, quiero saber y quiero ver y quiero estar experimentando con todas las herramientas que AWS me puede dar. Una forma de versionar los modelos. Quiero regresar en el tiempo. Quiero hacer rollbacks si algo sucede. Esto es primordial, no nada más en ambientes de MLOps, sino también en ambientes de aplicaciones normales. Quiero un despliegue on demand de los modelos. No quiero estarte hablando a ti DevOps, a ti MLOps, a ti operaciones cada vez que yo quiera hacer un modelo. Cada vez que yo quiera tener un nuevo ajuste en mis modelos y quiera que los usuarios lo vean, quiero poder hacerlo cuando yo quiera y en la cadencia que yo necesite. Además, quiero diferentes formas de consumir el modelo. Pero hay modelos que se pueden consumir on demand, que es como ir a una plataforma web, hacemos un clic y nos da ciertas inferencias. Por ejemplo, de costos de casas o de cosas por medios de, por ejemplo, un sistema de videojuegos o ciertos casos de esports o de sports en vivo. Entonces, todas estas son inferencias en tiempo real, pero también podemos hacer inferencias asíncronas. Esto significa que podemos hacerle peticiones masivas y podemos subir archivos gigantes hacia, por ejemplo, un repositorio y después que sean procesadas para que después nos den una alerta de tu archivo se completó, estas son tus inferencias. Ahora, todo esto implica a veces dolor, a veces desesperación, pero también pero muchas risas porque necesitamos ambientes costo eficientes. Esto es algo que nosotros tenemos que ver como operaciones o como MLOps. Seguridad en todas partes y con múltiples cuentas. ¿Qué pasa cuando tenemos ambientes en donde la misma organización provisiona 5, 6, 20, 30 cuentas de AWS? Tenemos que tener seguridad y monitoreo en todas ellas, más aún si en todas ellas vamos a estar usando modelos matemáticos. Monitoreo de amplio espectro, no nada más la infraestructura, como les había dicho, sino también cómo está siendo el performance de los modelos. En muchas ocasiones, como es un paradigma de desarrollo diferente, tenemos que adaptar estándares de ramas y de CI/CD a estos casos de uso. Idealmente, yo les podría decir, no se tienen que adaptar, más bien al revés. Los desarrolladores se tienen que adaptar a nuestro sistema de CI/CD. Pero este paradigma, esta creación de modelos puede llegar a ser tan especial o tan diferente que hay ocasiones en las que no hay de otra y tenemos que adaptar todos nuestros procesos a estos casos de uso. Por suerte tenemos AWS y AWS nos da un montón de herramientas para nosotros para que podamos tener este provisionamiento de modelos matemáticos. Primero que nada, y el rockstar en esta sesión va a ser Amazon SageMaker. Amazon SageMaker AI es un servicio de AWS que nos permite hacer una gran gama de cosas, no nada más ambientes de desarrollo, sino también el provisionamiento de modelos matemáticos, el versionamiento de modelos matemáticos, el monitoreo. No es tan fuera de la caja, no es como que tú abres tu regalito y ya lo tienes todo, tienes que hacer varias configuraciones, pero en efecto nos ayuda muchísimo a hacerlo. También tenemos Code Pipeline como nuestro sistema de CI/CD. Esto solamente es un ejemplo, porque podemos usar el CI/CD que nosotros queramos. Podemos usar GitLab CI, podemos usar GitHub Actions, podemos usar Jenkins, podemos usar el sistema de CI/CD que ustedes quieran. Esto es nada más para hacerlo como un ejemplo. Y bueno, en la organización en la que estamos haciendo esta parte, pues ellos ya tienen GitHub Actions. También tenemos que usar IAM para poder, pues, asegurarnos que los elementos dentro de nuestra arquitectura
tienen los accesos únicos y necesarios solamente para lo que necesitan. No puedo estar dándole a los roles admin access o a los developers admin access. Esto es una pésima práctica que nos puede ayudar mucho IAM y otras herramientas de AWS para minimizarlo. Y finalmente, el amigo de todos los niños, nuestro mejor amigo que en muchas de las ocasiones, en muchas de las ocasiones y en muchos de nuestros paradigmas es S3. S3 es, bueno, este servicio que nos permite almacenar objetos. En este caso vamos a almacenar todos los artefactos de nuestros modelos en S3 de una forma segura, de una forma que puedan estar disponibles alrededor del mundo. Ahora sí, veamos cómo podemos integrar todas las peticiones que nuestro equipo de datos nos dio, alineándonos a las prácticas DevOps que ya tenemos implementadas dentro de nuestra organización. Entonces, manos a la obra. Primero que nada, veamos cómo están distribuidas las cuentas de AWS. En esta organización vemos una cuenta central. La pongo al centro porque es la que interactúa con todas las demás cuentas. Tenemos la cuenta de DevOps. Dentro de esta cuenta de DevOps viven absolutamente todos los pipelines. Todos los pipelines viven aquí porque es mucho más fácil de gestionar. Imagínense tener un pipeline en cada una de estas cuentas. Y imagínense ahora, digo, aquí estoy poniendo 5 cuentas, pero imagínense una organización que tiene 15, 20 o 30 cuentas. Hacer el manejo de estos pipelines dentro de cada una de las cuentas sería imposible o sería por lo menos muy complejo. Tenemos 3 cuentas que son los ambientes de desarrollo, de pruebas y la cuenta productiva. Además, tenemos una cuenta adicional que se llama cuenta segura. Esta es una cuenta que tiene los estándares de seguridad más altos y las restricciones más grandes de seguridad, para que solamente ciertos elementos puedan escribir y ciertos elementos puedan leer. Para que no, ni siquiera los usuarios puedan leer directamente de esta cuenta. Todo tiene que ser a través de otros frameworks, como por ejemplo el CI/CD, pero en un momento también les voy a explicar cómo se hace toda esta parte. Para el ambiente de desarrollo, tenemos un dominio de SageMaker con roles para interactuar con los diferentes servicios de AWS, como son Glue o como puede ser Redshift. Además, tenemos la primer fuente de resultados, que son objetos en S3 que están cifrados con KMS. Esto es bien importante y es algo que me gustaría que se lleven. Absolutamente toda la data, ya sea en tránsito o que esté ya dentro de su storage, tiene que estar cifrada, debería de estar cifrada. Recuerden que hoy en día la data es el asset más valioso de las organizaciones y como tal tenemos que cuidarlo. La primera barrera de seguridad es siempre usar KMS. En muchos de los casos es simplemente darle un true a nuestro Terraform, darle un true a nuestro CloudFormation o darle que sí a una pestañita del S3 o darle que sí a un EBS. Es muy, pero muy sencillo poner este tipo de cifrado que es muy, pero muy seguro a los diferentes elementos y a las diferentes cosas que creamos en AWS. Después, la fuente de verdad. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenemos una cuenta segura? Es aquí donde lo vamos a usar. No usaremos los artefactos generados directamente en el ambiente de desarrollo. Para eso tenemos un registro de modelos de SageMaker, un bucket de S3 y una llave cifrada que es diferente a la de desarrollo, en una cuenta segura, en la cuenta segura, a la cual la mayor parte de los usuarios, yo diría todos los usuarios, no tienen acceso directo de escritura y solo podrán leer los artefactos aquellos elementos o aquellos roles que nosotros consideramos que son verdaderos o aquellos que son autorizados para hacer esta lectura o esta escritura de las diferentes versiones. Vamos a usar justamente este elemento de Model Registry para hacer el versionamiento de nuestros modelos y el versionamiento de también todos nuestros artefactos. Nuestro modelo, que es ya ahora sí, el modelo, lo que va a consumir el usuario final. Tomando los artefactos de la fuente de verdad que está en la cuenta segura de AWS y usando un rol específico solo de lectura. En este caso solamente vamos a leer. Este rol no tiene por qué escribir. Entonces solamente le vamos a dar un rol de escritura, un rol de lectura, perdón. Creamos la instancia del modelo. Creamos las instancias del modelo en las diferentes cuentas del ambiente de AWS. Y opcionalmente podemos crear un namepoint para el consumo de modelos en tiempo real. ¿Se acuerdan que les había dicho que nosotros podemos consumir los modelos de diferentes formas? Es aquí en donde vamos a definir
¿Cómo los vamos a consumir? No todos los modelos necesitan ser consumidos en tiempo real, así como no todos los modelos tienen que ser consumidos en batch. Y esto lo va a definir esta parte de la arquitectura, así como también la instancia. Esta es una instancia que lo podemos tratar como si fuera un server. Este server puede ser desplegado con Blue Green, con todos los deployments, con todas las estrategias de deployment que podamos conocer. Entonces, es en este momento en donde vamos a empezar a definir todas estas partes. Ahora el CI/CD. El CI/CD que estaba en la parte central de nuestro diagrama. Nuestro CI/CD es simple, pero es muy poderoso, ya que puede ejecutar la acción de pasar los artefactos de la cuenta de desarrollo a la cuenta segura y posteriormente crear lo necesario en las cuentas de los ambientes para poder crear el modelo, así como los recursos satélites para que pues, estén consumiendo estos modelos. Entonces, este es un CI/CD que puede resultar pues un poco simple, pero también nos puede ayudar a hacer absolutamente toda la orquestación necesaria para que tengamos ambientes seguros, ambientes resilientes y bueno, integrado dentro de este CI/CD están las prácticas GitOps y las prácticas de deployment que necesitemos, de acuerdo a las diferentes organizaciones. Hay organizaciones que usan Canary Deployments, hay organizaciones que usan Blue Green Deployments. Esto va a depender de cada una de las organizaciones y también de qué tan crítico es el sistema para hacer, o qué tan ágil tiene que ser para hacer rollbacks y demás variables que podamos tener por ahí en las diferentes organizaciones. Ahora bien, aquí tenemos nuestro gran final. En general, aquí podemos ver toda la arquitectura. Vean cómo en la misma cuenta de desarrollo coexisten el ambiente del equipo de datos, así como el modelo en su versión de dev. Esto es deliberado para que el equipo pueda probar en un ambiente controlado y muy parecido a los ambientes de pruebas y de producción, para que ellos puedan emular todo lo que va a suceder. Si es que ellos necesitan entrar a los ambientes de pruebas, o necesitan probar cómo está siendo gestionado su modelo, ellos puedan hacerlo sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de nada. Y es por eso que estos dos elementos coexisten en el mismo lugar. Si ustedes se fijan en la parte derecha del diagrama, pueden ver que está la cuenta de desarrollo, que es la parte un poco más grande. En la parte derecha de esta cajita tenemos algunos elementos satélites. En esta organización y en este caso de uso, ellos decidieron usar inferencias en batch. Es por eso que en este caso estos data engineers se sentían mucho, pero mucho más cómodos usando glue jobs, que es una forma de procesar información, grandes volúmenes de información y todos orquestados mediante step functions. También por ahí van a haber dos buckets. Estos dos buckets es un ambiente, es un bucket para el input y un bucket para el output. Estos los tenemos separados, simplemente por seguridad. Porque en el input muchos diferentes elementos pueden escribir, muchos diferentes elementos pueden alterar la información, pero en el output solamente la van a poder leer. Entonces es por eso que los tenemos separados. Y aún así tenemos pólizas de seguridad que nos ayudan a gestionar el acceso a estos buckets. Y por supuesto, tenemos nuestras llaves de KMS para poder cifrar toda la información que tenemos aquí. Ahora, tenemos una nueva persona, un nuevo actor. ¿Qué pasa cuando tenemos un nuevo actor en el tablero? Y este nuevo actor es QuickSight. Pero ¿cómo llegamos a justamente qué es QuickSight? Pues bueno, nuevamente llega nuestro equipo de datos y nos dice, oye, señor DevOps, oye, señor MLOps, es muy simple. Ya tengo las métricas en CloudWatch, ya existen. Ya tengo información en S3, que es justamente toda la información del performance de mi modelo. Ahora necesito una forma de visualizarlo, necesito una forma de saber qué está pasando con mi modelo y tener una respuesta reactiva o activa sobre ciertas incidencias o cuando mi modelo se degrada o cuando mi modelo empieza a alucinar y decir cosas que no van ni siquiera al caso. Bueno, es en este momento cuando nosotros empezamos a usar QuickSight. Tenemos todas nuestras métricas dispersas en las diferentes cuentas de ambientes, pero queremos tener un lugar, un solo lugar para visualizar esto. Usaremos el acceso dentro de la cuenta del equipo de datos. Perdónenme, me confundí. Usaremos el acceso entre las cuentas para enviar nuestros logs
de métricas y de monitoreo y todo a buckets generales que están en S3 dentro de la cuenta de los equipos de datos. ¿Se acuerdan que les había dicho que al inicio se me acuerdan que les había dicho al inicio que podemos tener un ambiente con múltiples cuentas? Pues bueno, también existe un paradigma en donde cada una de las áreas que tenemos involucradas en este proceso pueden tener también, o en diferentes procesos de AWS, pueden tener sus cuentas específicas. Es por eso que en este caso, el equipo de datos tiene una cuenta específica de AWS y es ahí donde ellos quieren ver toda la información. Es por eso que usamos este acceso entre cuentas para mandar todos nuestros logs, todas nuestras métricas, toda la información a los diferentes buckets que están provisionados en esa cuenta. Esto lo hacemos así para que el acceso de QuickSight hacia estos buckets, del lado de seguridad por lo menos, sea mucho más directo. Y bueno, en este lugar, es en esta cuenta donde nosotros vamos a provisionar QuickSight, donde nosotros vamos a ejecutar el servicio de QuickSight y donde le vamos a decir a QuickSight, tú puedes acceder a estos buckets y puedes crear datasets y puedes crear data sources y un montón de elementos para poder visualizar de la información. Incluso actualmente ya tenemos una integración con Amazon Q en donde con lenguaje natural nosotros podemos hacerle preguntas a QuickSight y decirle, oye, yo quiero saber en tal fecha o en tal rango de fechas cómo está mi modelo o qué métricas tenía o cuántos fallos tenía. Entonces, esto es algo que podemos hacer ya con Amazon QuickSight. Ahora bien, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos mi equipo y yo en todo este proceso? Pues bien, primero que nada, la comunicación con los ingenieros de datos es la clave del éxito. Primero, es lo que les decía al inicio, la colaboración, la comunicación es primordial para que nosotros, junto con los ingenieros de datos, podamos obtener el mejor resultado posible. No tiene ningún sentido estarnos peleando ni estar contrapunteados. Claramente va a haber diferencias, pero tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que saber cuándo ceder y cuándo no. Justo para que podamos sacar el mejor resultado posible y que las dos partes estén conformes con esto. Es más fácil planear con un enfoque en seguridad que integrar la seguridad a una arquitectura ya hecha. Siempre en general las arquitecturas, los desarrollos, las soluciones tienen que estar pensados con este enfoque en seguridad. Es muy, pero muy complejo estar integrando servicios satélites por aquí y por allá para que nosotros podamos integrarle seguridad. Sin embargo, si nosotros desde el inicio tenemos este mindset de seguridad y estas ganas de ponerle seguridad a nuestras soluciones, va a ser mucho más sencillo. Tal vez al principio pueda ser un poco complejo, porque no tenemos tal vez el conocimiento o no tenemos como que todo el diseño en nuestra cabeza. Pero después nosotros ya podemos estarlo integrando de una forma mucho, pero mucho más sencilla. Diagramar, probar, repetir. Los que ya habían estado en otras charlas, se mostró este infinito, este famoso infinito del DevOps. Esto entra dentro de ese infinito. Tenemos que probar las veces que sean necesarias. Tenemos que repetir los diseños las veces que sean necesarias para que nuestros diferentes actores estén conformes con lo que están haciendo. Además de esto, bueno, y también comentarles que, por ejemplo, todavía actualmente estamos en este proceso de repetir. Nuestros ingenieros de datos nos están haciendo muchísimas peticiones de mejora y nos están diciendo, oye Luis, oye equipo de DevOps, oye equipo de MLOps, ahora necesito que, no sé, quiero tener un IDP para que en lugar de que yo esté creando mi ambiente de desarrollo usando módulos de Terraform, quiero que con un solo clic todo se provisione. Es súper válido. Entonces, seguimos en ese proceso de repetición y de repetición y de repetición. Negocia buscando acuerdos intermedios, pero sé firme en los aspectos que no son negociables. ¿Qué no es negociable? ¿Qué es lo que yo les diría que no es negociable? Paradigmas que ya están hechos en la organización, formas de hacer deploy, formas de cómo hacer seguro nuestra implementación. Es, creo, un no negociable. Es algo que se tiene que seguir por sanidad mental del equipo de operaciones y también por seguridad, por la seguridad de los datos. Esto es súper, súper importante que se quede desde el principio las reglas claras del juego. AWS tiene grandes arquitecturas de referencia. Adáptalas a tus casos de uso, pero no las tomes como una regla de dedo, no las tomes como si fueran tal cual. Muchas de las cosas son de referencia. Tú puedes adaptarlas a tus necesidades. Casi nada va a ser fit
tan directo con los casos de uso. Es por eso que ahí entra nuestra imaginación como ingenieros para poder adaptar estas arquitecturas y para poder hacer lo mejor que se pueda para tenerlas bien. Como reflexión final, y no solo en este tipo de proyectos, hagamos que cada arquitectura, diseño o solución sea recordada por buena, por eficiente, por segura y sobre todo que sea un placer estar contribuyendo con el equipo de DevOps o con el equipo de operaciones y no sea un blocker. Muchas, pero muchas de las organizaciones nos toman a los DevOps como si fuéramos blockers, cuando realmente lo que queremos hacer en la mayor parte de los casos es ayudarlos a que sean mejores, a que tengan mejores deploys, a que tengan deploys más seguros, más resilientes, a que tengan menos errores. Entonces, también nosotros hagamos de que de esto que sea una realidad. Y muchísimas gracias por todo. Voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Cuál es el costo aproximado de una implementación de este tipo de arquitecturas que incluya AI? Eso va a depender mucho del tipo de máquinas que tengamos. Esto va a depender mucho sobre todo el costo va a estar centralizado en el ambiente de SageMaker porque podemos ponerle diferentes tamaños a este ambiente. Entonces, pues como siempre, entre más máquina, entre más desarrollo, entre más grande queramos el sistema, pues más caro va a salir. Entonces va a depender mucho de eso. Y también de las instancias. Nosotros podemos tener instancias de modelo muy pequeñas, pero por muy pequeñas y está prendida siempre, va a ser un costo. Por ahí también existe otra práctica que es la FinOps. En este FinOps justamente ven todas estas partes del costo. Entonces, algo que sí es bien importante señalar es que tienen que tener muy, pero muy en claro cuáles son los costos relacionados con cada uno de los servicios. Me ha tocado muchos casos en donde una solución parece ser muy buena y parece ser muy barata, pero ahí hay una parte que no lo es tanto. Entonces, es muy importante que tengamos muy claros todos estos costos asociados a los diferentes servicios de AWS con documentación, con implementación, e incluso preguntándole a ChatGPT, porque lo he hecho, de que, oye, ¿cuáles son los costos relacionados o ocultos con esta parte, con esta de aquí? Y nos puede sacar muchísimas sorpresas. Entonces, eso sería como muy, pero muy importante. Vamos con la siguiente. ¿Quién se encarga de configurar el data pipeline, el ETL del pipeline? Es un trabajo conjunto o dependiendo también. Bueno, más bien voy a refrasear esa respuesta. Todo depende de qué tan familiarizado esté tu ingeniero de datos con el ambiente AWS. Actualmente, bueno, con el ambiente en nube, para hacerlo un poco más general. Actualmente ya hay certificaciones y ya hay paths de carrera que son específicos para data engineers, que son los que justamente van a estar viendo estos pipelines de ETL, en donde ellos mismos pueden configurar, provisionar sus propios pipelines y que saben muchísimo. He conocido muchísima gente que sabe muchísimo de esto. Pero también hay otros ingenieros que no saben tanto. Entonces es cuando tenemos que entrar como operaciones o como DevOps a ayudarles un poquito más. ¿Quién es el encargado? Yo diría que es un trabajo conjunto. También diría que quien lo crea es el que lo tiene que administrar. Entonces, si ellos lo quieren crear, se tienen que apegar a ciertas partes. Si quieren soporte, se puede soportar, pero ellos son los encargados de hacer todo el ciclo. Y también esto depende mucho de las organizaciones. Vamos con la siguiente pregunta. Un MLOps es un DevOps que usa servicios de Machine Learning. No tal cual. También, bueno, pues vamos a volver y voy a abrir otra vez tal vez esta caja de Pandora ¿qué es DevOps? ¿DevOps es un rol? ¿DevOps qué es? Yo, en mi visión personal, diría, DevOps es una cultura. Entonces, por ende, no existe tal cual un ingeniero DevOps. Para practicidad, así nos han puesto en las diferentes organizaciones como DevOps Engineers, pero hay que tener muy claro que es una cultura. Como tal y por ende, MLOps es una cultura o una subcultura de la gran cultura DevOps. Entonces, no es simplemente que usemos herramientas de Machine Learning, es que tengamos toda la cultura que es general, que es de colaboración, de comunicación, y que usemos herramientas que usan el Machine Learning, que usemos herramientas que puedan integrarse con Machine Learning, siempre apegado a este escenario DevOps. Y por último, ¿cómo se aplican los datos? Perdón, ¿cómo se replican los datos entre ambientes? Esto es justamente, si me voy a regresar dos preguntitas atrás, con pipelines, con data pipelines, con ETLs. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Hay diferentes tipos de información. Hay información que
es de cierta forma sensible que se le llama PII, que es información que puede identificar a una persona o que puede identificar a una instancia. Esta información, que es muy sensible, tiene que estar ofuscada. Hay ciertos procesos en el Machine Learning que ofuscan esta información y que la meten en los diferentes ambientes, tanto de testing como de pruebas. Entonces, así es una parte de la información. La información que no es tan sensible puede ir directo desde un ambiente de producción a un ambiente de desarrollo. Ahora bien, si lo vemos como con servicios en general, imaginemos que tenemos un Redshift, que es un data warehouse. Este data warehouse puede contener toda la información. Nosotros con diferentes jobs, ya sea Glue Jobs o ya sea EMR o ya sea Migration Service, podemos obtener toda la data, hacerle procesamiento e insertarla en diferentes redshifts de ambientes menores, por ejemplo, un redshift para pruebas y un redshift para desarrollo. Pero todo va a depender. Y esto también, obviamente, pues implica más costos. No es lo mismo tener un solo data warehouse que tener 5, 6, 7 data warehouses. También va a depender, pues, de cuánto le quieran invertir. Eh, um, Ahora, ¿hay alguna diferencia para desplegar diferentes modelos o el pipeline es único para todos los modelos? Los pipelines generalmente van a cambiar dependiendo del tipo de modelo, pero la estructura principal del pipeline debería de mantenerse igual. ¿Esto por qué? Para hacerlo reproducible. También es muy importante entender que no podemos hacer pipelines específicos por tipos de modelos. Imaginemos que es una organización que se dedica exclusivamente a hacer modelos. Si seguimos esta lógica, vamos a tener 20 diferentes formas de desplegar un modelo. No creo, porque el equipo de operaciones se va a volver loco intentando soportar todas estas variantes. Entonces, el estructura general tiene que ser la misma. No puede variar mucho, pero puede cambiar en diferentes partes. Y es ahí en donde entra la personalización y la capacidad de la infraestructura para adaptarse a diferentes situaciones. ¿Un backend puede ser DevOps? Claro que sí. De hecho, yo en mi pasado oscuro, hace muchos años, yo era un backend developer. Yo era un backend developer con Python que simplemente se convirtió en un DevOps. Simplemente porque yo trabajaba en una startup en ese momento y bueno, los que trabajen o hayan trabajado en startups saben que pues uno llega y hace de todo. Entonces, en ese llegar y hacer de todo, pues era esta persona que le interesaba un poquito más la parte de nube. Y esto me llevó a enamorarme primeramente de AWS, a enamorarme de los servicios, de la cultura de las comunidades y a entender mucho más del ecosistema. Entonces, sí, un backend developer puede llegar a ser un DevOps, pero si necesitas mucho, pero mucho estudio. Hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle muchas horas, pero claro que se puede. Es solo cuestión de esforzarse y de realmente tener una pasión por lo que se está haciendo. Ahora, ¿en qué servicio de AWS se hace el experiment tracking de los modelos para escoger cuál modelo puede subir al bucket? Ok, esto se hace dentro de SageMaker. SageMaker tiene una funcionalidad de experimentos que hace exactamente lo que tú me acabas de, o sea, exactamente lo que acabas de poner, eso hace. Diseñas experimentos y diseñas cómo se puede comportar o las diferentes entradas que pueda tener tu modelo y ya, o sea, digo, sacas los resultados, obtienes métricas, obtienes performance y ya sobre eso tú decides si pasas a la siguiente al siguiente pase de tu pipeline, que es mover los artefactos a un bucket que ya pueda ser consumible por una instancia. Y bueno, ahorita que es la última pregunta, ¿qué debo saber y cómo debo empezar para ser un DevOps Junior? Gran pregunta. Yo te diría que lo mínimo necesario, y eso también es muy personal, creo que cada uno de los ingenieros que trabajamos en Globant y en otras partes te puede dar diferentes apreciaciones, pero yo diría que lo esencial, lo mínimo para que puedas empezar como DevOps es saber de lenguajes de programación, por lo menos los orientados a objetos, no que sepas programar, no que seas un experto en programación, pero sí que puedas hablar en un lenguaje de programación, que puedas debuguear una aplicación, que puedas ver logs y entender qué es lo que está pasando. Mucho, pero mucho shell, mucho bash, mucho scripting en bash, eso también es súper, súper, súper importante. Entender cómo se hace el CI/CD, entender el concepto y empezar a hacer muchos laboratorios. Hay muchísimos cursos que incluyen laboratorios, entonces
Eso es esencial. Y hoy en día también saber de Docker, saber de orquestadores, el orquestador que quieras. El orquestador puede ser bastante universal. Puedes usar Kubernetes, puedes usar ECS, puedes hacer algún otro OpenShift, ve el que quieras. Casi todos los conceptos son los mismos. Y ya por último, una nube. Por lo menos yo diría una nube. Esto no significa que toda la cultura DevOps se base en nube, pero sí te va a dar un know-how mucho, mucho más grande para saber qué es lo que está pasando. Me dicen que estas son las últimas. ¿Puede un DBA ser DevOps? Claro que sí que puede ser un DBA o un DevOps. De hecho, tenemos a nuestra querida host, que es Joyce, que es un DBA, pero, y claro que sí es un DevOps. Entonces, claro que puede llegar a ser un DevOps. ¿Qué necesita? Apegarse un poco más a la cultura, entrarle al CI/CD, y hay también especialidades para hacer DevOps dentro del ambiente de DBA, que es algo que nuestra querida Joyce hace muy, pero muy bien. Entonces, claro que sí, un DBA puede ser un DevOps. ¿Qué otros servicios de AWS relacionados con MLOps consideras fundamentales? Yo diría que el más fundamental es SageMaker AI. Ese ya engloba muchísimas cosas, los endpoints de inferencia, las máquinas, los registros. Entonces, ese engloba como la mayor parte, pero también tenemos aquí por ejemplo, Bedrock, que es como que el modelo fundacional en donde nosotros podemos hacerle peticiones desde SageMaker hacia Bedrock en los diferentes modelos o en el modelo Nova que ya tiene AWS y podemos sacar diferentes como outputs. Entonces, no es fundamental que lo sepas usar, pero sería muy bueno. Yo diría que sí, el más core es justamente SageMaker AI. Entonces, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por el interés, les agradezco mucho y bueno, regresamos con nuestros queridos hosts. Nos vemos.